Segunda carta de Corintios, y quiero leer desde el versículo 10. Quiero leer desde el versículo 10 del capítulo 9 de la segunda carta de Corintios. Dice el versículo 10, está hablando aquí el apóstol Pablo del Señor. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes, a partir de aquí voy a predicar ahora hasta el final del capítulo, y ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios. Por la obediencia de ustedes y la confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de abordar tu palabra, en la cual yo te pido me ayudes a comunicar correctamente lo que aquí está escrito y lo que tú quieres decirnos a través de ella. Y te pido por mis hermanos para que sus corazones y oídos estén bien atentos y perceptibles, Señor, a recibirla, de tal manera que en su debido momento del fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, pues lo pedimos todos para tu gloria, pues para eso nos has creado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues está el apóstol Pablo terminando esta parte en la que, a diferencia de todos los que han estado aquí, creo que se han dado cuenta, a diferencia de muchas otras partes de la Escritura, donde por dos capítulos completos, estuvo hablando de la importancia de dar. Cómo refleja el carácter de Cristo, cómo reflejamos el ser hijos de Dios, como Dios, como dice su palabra, ve con agrado a aquellos que alegremente dan. Va a pasar ahora a un tema que ha sido terriblemente mal enseñado, en mi opinión, que tiene que ver con la guerra espiritual. El siguiente capítulo habla acerca de la guerra espiritual, en parte no se cubre en su totalidad, pero sí en un momento dado nos habla de cómo es que la guerra espiritual se debe de ganar. Ustedes han oído que mucha gente reprende a Satanás, o sea, lo regaña literalmente. Eso es reprender, o sea, reprenden al diablo sin tener una idea de lo que están haciendo. No tienen idea. Pero no voy a entrar ahí en tema. El caso está que al estar por terminar el apóstol Pablo esta sección de la Escritura, quiere que veamos algo que es sumamente importante y que tiene que ver con el propósito para el cual todas las cosas han sido creadas. Todas las cosas. Ustedes me oyeron, tal vez se fijaron que hice énfasis en gracias a Dios, por la gracia de Dios, gracias a Dios, 4 veces gracias a Dios en estos versículos. Y se trata esta predicación acerca de la importancia de que nosotros podamos tener claramente bien entendido cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado, para qué nos da, cómo es que nosotros debemos de responder a la gracia de Dios en todo aquello que Él nos da. Y le he puesto como título a esta predicación: recibimos y damos para la gracia, para la gloria de Dios. En alguna ocasión he hecho mención de esto. Hay algunas preguntas, unas preguntas que se llaman preguntas existenciales, que por cierto, las personas que vayan a tomar el curso del puente, ahí les van a ser contestadas algunas de estas preguntas. Las preguntas existenciales son, ¿para qué existo? ¿Por qué me hizo Dios? ¿Cuál es mi propósito sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es mi función aquí sobre la tierra? ¿Qué es la realidad?
¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Y estas preguntas, a la hora de que no tienen una respuesta, crean en la gente mucha confusión, porque se sienten perdidos, se sienten sin claridad en la vida y llegan a conclusiones así: no sé para qué existo, mi vida no tiene ningún sentido, esto no vale la pena. Y muchas personas acaban arruinando sus vidas por no tener claro el propósito de la gracia de Dios que se manifestó a partir del momento en el que nos dio una esperanza en el huerto del Edén, cuando dijo: voy a darte un Salvador. Pero entonces empieza la historia en el libro de Génesis, y la podemos ver a través de toda la historia, donde Dios en su misericordia constantemente nos está dando. Nos da su palabra para que nosotros podamos saber quién es Dios. Por eso es tan importante que nosotros le pongamos suma atención a lo que está escrito. El otro día estaba con unas personas no creyentes y le pregunté yo a este hombre y le digo: ¿y tú lees la Biblia? No, me dijo: ahí no me meto. No quise yo entrar en polémica, estábamos en una cena, pero me llama la atención porque dije yo: qué terrible que una persona, pudiendo tener acceso al conocimiento, sabiduría, manifestación, revelación de Dios, tome la decisión intencional de no querer saber nada con la Biblia. Lo cual, también entre los creyentes, en el mundo evangélico, nos encontramos personas que abren sus Biblias únicamente los domingos que estamos aquí, lo cual es una tristeza. Y nosotros venimos entonces a la palabra de Dios con el deseo no solamente de escuchar, sino de obedecer. Por lo tanto, creo yo, y espero que así sea, que el hecho de que tú y yo, al estar expuestos a un par de meses oyendo acerca de cómo Dios ve y la importancia que le da el hecho de dar, no hagamos nada, se me hace bien intenso. Se me haría muy tremendo que nosotros, después de tanta instrucción, permaneciésemos indiferentes, apáticos y hasta cierto punto siendo irreverentes a lo que el Espíritu de Dios nos está dando, porque tenemos ciertas preferencias y hábitos tan formados dentro de nosotros que nos digan lo que nos digan, vamos a seguir igual. Que es precisamente de lo que habla el siguiente capítulo que habremos de traer eventualmente, y ahora sí nada tiene que ver con dar, sino con una respuesta a cómo Dios, en lo que nos habla de su persona, nos ayuda y nos enseña a cómo cuidar nuestras maneras de pensar, que en ocasiones están tan definidas que les digo: nos digan lo que nos digan, nos enseñen lo que nos enseñen, no cambiamos. Y aquí, por la gracia de Dios, en esta sección, el apóstol Pablo nos habla de esa gloria que afecta nuestras vidas a la hora y en el momento en el que nosotros respondemos entonces a la gracia y bondad de Dios. Te voy a decir algo: tú estés aquí invitado por primera vez, nunca hayas estado aquí o tengas poco tiempo viniendo, tú eres un recipiente del amor y de la gracia de Dios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Dios ha tenido misericordia de ti desde antes de que nacieras. Dios te ha provisto de su misericordia y de su cuidado de maneras innumerables. El simple hecho de que tú recibas el calor del sol y puedas respirar es una manifestación de la gracia poderosa y misericordiosa de Dios. Hay quien aprecia, hay quien responde a la gracia de Dios de tal manera que lo alaba por su misericordia y que se goza por no únicamente esas cosas, sino por muchas otras que luego logras apreciar una vez que le has entregado tu vida a Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú naces de nuevo. Tú te arrepientes de tus pecados, reconoces que Cristo es el Salvador,
aquel quien por medio de quien fue hecho todas las cosas, pero fueron hechas para su gloria. Cuando le entregas tu vida a Cristo, tus ojos son abiertos, tus oídos también. Tu corazón empieza a ser regado con la palabra de Dios y ves la vida de una manera completamente diferente, amén. ¿O no? Ves la vida completamente diferente. Y empiezas tú a gozarte y a deleitarte con Dios por su bondad contigo. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en esta primera parte del sermón, donde dice, nosotros recibimos para dar. Acabo de leer el versículo 10, donde dice, y el que suministra semilla, o sea, el Señor, el que te da a ti, para que tú siembres, va a hacer que tú tengas en abundancia, para que tengas para todas las cosas, no nomás en la cuestión económica, sino en todos los aspectos que tiene que ver con tu vida. Y tiene que ver todo con tu vida, como el Padre cuida de todos los aspectos prácticos, físicos, emocionales, económicos de un hijo. Un papá, una mamá, a la hora de que tienen una criatura, se asegura de cuidar de la criatura y la ama a pesar de todos sus errores, de sus defectos y aún su pecado. Lo ama y le provee todas las cosas para todo. Bueno, nosotros como hijos de Dios somos provistos por la gracia de Dios de todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Como les leía la semana pasada y se los repito de la segunda carta de Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas, mediante el conocimiento, o sea, tú y yo conocemos todas las cosas que Dios nos ha dado mediante el conocimiento de Jesucristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio del conocimiento, nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, para que por las promesas de Dios, una vez que lo conoces, tú puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Su perdón, su gracia, su misericordia, su cuidado, su dirección, su paciencia, su gozo, su paz, su entendimiento. Todas esas cosas que Dios quiere comunicarnos, tú y yo las podemos disfrutar. Y conforme más vayas caminando con Dios, más las sabrás de apreciar. Porque les repito este versículo porque me encanta, de Proverbios 4:18, porque la vida del justo es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, el creyente debemos de ir siendo transformados más y más a la imagen de Jesús. Conforme vamos conociendo la palabra, más la vamos amando, más la vamos poniendo en práctica, más vamos a disfrutar de todas estas cosas que Dios nos ha provisto. Ahora, no solamente Dios en su misericordia nos da las cosas para que las disfrutemos nomás nosotros. Dios es el Dios que da y ha dado todo de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta de por qué Dios nos da tanto. ¿Para qué? Bueno, por principio de cuentas nos da tanto para que nosotros estemos siempre bien agradecidos. Siempre bien agradecidos. A nosotros los creyentes nos debe, como les decía en una predicación, nos debe de caracterizar el gozo y la gratitud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como creyentes la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y una vez que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nos lleva entonces a ser gente muy agradecida. Hay gente muy quejumbrosa, que con nada está contenta, siempre está buscando qué más, que no le gusta, con qué no está contento. Hermanos, ese tipo de cosas son de cierto modo un termómetro para ver el estado de nuestro corazón. Si tu vida y la mía no está caracterizada por gloria a Dios, por gratitud a Dios, de tal manera que se expresa a las personas que están a nuestro alrededor, hay que checar aquí. Hay que ver qué está pasando aquí. Porque Dios nos ha dado para que demos. Entonces una persona que aprecia,
la persona que recibe con gozo y gratitud, sobre todo con fe, se requiere fe para todas estas cosas, da un poco de lo mucho que a nosotros se nos ha dado. Eso en nosotros produce o nos lleva a hacer y a hacer aquello para lo cual fuimos creados. Si tú el día de hoy pusiste atención a lo que hablaba yo de las preguntas esas existenciales, aquí te voy a contestar la primera. Y está en tu nota, en tu primera nota de Efesios, donde dice Efesios 1, está el apóstol dándole gloria a Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está la respuesta: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, al haber Dios rescatándonos del reino de las tinieblas y plantado en el de Jesucristo, nos ha hecho parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero esto nos debe de llevar a nosotros a decirle: gloria a Dios por tu gracia hermosa, incomprensible, que ahora me has dado para poderme dirigir a ti y vivir siempre para tu gloria. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Tú quieres saber para qué naciste? Para eso. A ti y a mí nos deberá de caracterizar el vivir de esta manera hasta que exhalemos nuestro último aliento. El último aliento quisiéramos que le diera gloria a Dios por su gracia, por el favor inmerecido que no se detiene ahí, sino que abunda. Por eso es el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces nosotros le damos a Dios gloria porque nos ha hecho para su... Le damos gloria porque nos ha hecho para su gloria, para su gracia. Le damos gracias a Dios por eso. Y Él es el que está diciendo que nos ha enriquecido con toda liberalidad para que nosotros podamos dar a los demás. Yo en medio de mi predicación hice una pregunta, al estar escribiendo, una pregunta que creo yo que todos nos tenemos que hacer. ¿Eres tú una persona que da? ¿Eres tú una persona generosa? ¿Eres una persona que con tu generosidad quieres representar el carácter de Dios o no eres generoso? Es una pregunta que tú te tienes que contestar. ¿O cómo se ve tu generosidad si es que eres una persona generosa? Porque aquí está diciendo: Dios los va a enriquecer con toda abundancia para que puedas tú ser generoso con todos los demás. Que luego los lleva a lo que aquí acabamos de leer, los va a llevar a que le den gracias a Dios. O sea, Dios nos da, nosotros recibimos y le damos gloria a Dios. Nosotros damos a alguien más y los recipientes de nuestra generosidad deben decir: gracias a Dios por esta persona. Esta persona a quien Dios está usando para mi bendición. Eso es parte de lo que el Espíritu de Dios está hablando a través del apóstol. Eso es lo que está diciendo que debe de pasar. Ahora, haciendo mención en relación con la cuestión de la ingratitud, que en ocasiones se puede ver, yo creo que a todos nos pasa que en un momento dado se nos olvida ser agradecidos, ¿correcto? Pedimos cosas a Dios, nos las da y luego se nos olvida. Y esa es precisamente parte de la razón por la cual el Espíritu Santo de Dios nos habla aquí acerca de la importancia de la gratitud. Porque nuestra tendencia natural es a ser ingratos.
O sea, ¿no se han fijado que hay personas que hagas lo que hagas, les des lo que les des, nunca dicen gracias? Y seguramente aquí que no hay ninguna de esas, pero si aquí llegara a ver a alguien así, yo te animaría a que reconsideraras si tú eres una persona agradecida. Porque todo lo que te dan, todo lo que tú recibes, sea por medio de quien sea, de tus padres, de tu esposa, tu esposo, tus hijos, primos, tíos, cuñados, amigos, todo viene de la mano de Dios. Todo. Dice la palabra de Dios así. Me acordé del versículo, pero no lo tengo apuntado, no sé dónde está. Dice, porque toda dádiva y toda buena dádiva y todo don perfecto, creo que es en Santiago, desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cualquier cosa buena que tú hayas recibido en cualquier momento de tu vida, Dios por su misericordia y porque te ama de una manera incomprensible, te la dio. Sí, creo que muchas veces nos quedamos tratando con la gratitud de una manera muy horizontal. Pero recuerden, esto tiene una trascendencia vertical, que es precisamente de donde parten todas las cosas. Y eso es lo que el apóstol está trayéndole a los corintios a la hora de que les dice, miren, Dios ve con mucho agrado la ofrenda que ustedes van a enviar a sus hermanos macedonios, como lo hicieron las iglesias para bendición de la iglesia de Jerusalén, que están bien pobres. Pero ustedes dieron no únicamente conforme a sus fuerzas, sino se fueron más allá. O sea, estaban dando sacrificialmente. Y dice la palabra de Dios que Dios ve esto con mucho, mucho agrado. Les decía, no necesitamos estar sobreabundando en la opulencia, en la riqueza, para aprender a dar, ¿no? Hermano, hermana, te voy a decir una cosa. Creo yo, por lo que hemos visto, que en tu necesidad, en tu deseo de honrar a Dios a la hora de dar lo que sea, no estamos hablando aquí únicamente de cuestiones económicas, yo te quiero animar a que lo practiques. Porque nosotros somos instruidos por el Espíritu Santo de Dios a que nos ejercitemos en la piedad. ¿Cómo es eso? Nosotros, a la hora de que el Espíritu Santo trae algo a nuestras vidas por medio de su palabra, nosotros somos confrontados, somos iluminados, somos convencidos de algo que tenemos que cambiar. No lo queramos cambiar de una manera drástica, inalcanzable, no. Baby steps, pasos de bebé. Empieza con cosas bien sencillas, pero no dejes de crecer en ellas. Busca cómo en tu deseo de conocer más y más al Señor Jesucristo, te das más y más a la obediencia de su palabra, de tal manera que pase el tiempo y tú puedas voltear y ver y decir, gracias Dios que me has traído hasta aquí. O sea, un creyente, esto es fundamental, ¿eh? Un creyente tiene que crecer en el conocimiento y gracia de Dios. Si la persona no está creciendo en esas cosas, algo no está bien. Veamos los ejemplos, como dice el Salmo 1, que será como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y todo lo que hace prosperará. Un creyente crece, da fruto, su fruto cae y se multiplica. Esa es la vida de un creyente. Entonces nosotros buscamos cómo respondemos a Dios en gratitud, como dice el pastor John Piper, dice, el mayor favor que Dios puede darnos, fíjense esto, es ayudarnos a buscar su alabanza en nosotros como la consumación de nuestro gozo en Él. En español, ahí les da. Dios nos ayuda a la hora de darnos a que nosotros lo alabemos y le demos gloria. Él nos ayuda. Y cuando lo hacemos, encontramos un gozo en Dios. Dice
también John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. O sea, la alabanza, la gratitud, la adoración es algo que Él busca. Dios busca. Capítulo 4, donde está Jesús con la mujer samaritana, le dice a ella, parece que tú eres profeta, nuestros padres dicen que aquí hemos de adorar y ustedes dicen que en Jerusalén. Dice, mujer, no es ni aquí ni es allá. Porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Todo el día, todos los días, en donde estés. Y eso no es lo que me impresiona de esa parte. Lo que me impresiona es que Dios los busque. Que Dios los busque. Tú eres uno de esos adoradores que Dios ya encontró. O vives tan embebido con tu vida, tan preocupado con tus problemas, que te olvidas de glorificar a Dios, aún en medio de ellos. Dios busca. He orado por ustedes muchas veces y lo han oído. Yo le pido a Dios, le digo, Señor, si tú buscas adoradores, encuéntralos en misión de gracia. ¿Cómo anhelo yo que todos un día lleguemos a estar ahí? En las iglesias hay personas de todas. De todas. Hay personas aquí que creen que conocen al Señor Jesucristo, que no lo conocen. Sus vidas no reflejan a Cristo. Como hay muchas que sí. Y el Señor Jesucristo así dijo cuando los discípulos le hicieron una propuesta ahí, dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Dice, al final del tiempo van a venir los ángeles y van a separar a las ovejas de las cabras. Y se ve la diferencia entre las ovejas y las cabras, lógicamente, por cómo viven su vida. Cómo es que se relacionan con los demás. Porque unas personas que en un momento dado dicen conocer a Dios, luego, como dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él. O sea, esto que estamos hablando tiene un elemento de subjetividad intangible, de tanta cosa que Dios nos da que no se puede necesariamente tocar, pero que están y producen una evidencia tangible a la hora de que hablamos, de que damos, de que expresamos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Quién no tiene excusa? Todos, nadie tenemos excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, una persona que en un momento dado responde a la dirección, a la claridad que el Espíritu de Dios nos está trayendo, debemos entonces de considerar que a la hora que nos encontramos en alguna situación o nos damos cuenta de alguna situación, debemos de responder como Dios quiere que lo hagamos. Siguiente recuadro de primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora les decía, pasando a mi segundo punto, ¿no? El favor de Dios en nosotros. O sea, Dios nos da. Y esto es algo en lo que nosotros tenemos que continuar creciendo en cuestiones de gratitud a Dios. Dice el versículo 14, donde dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Dicho de otra manera, sería así. Ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Cuando Pablo les dice, estos hermanos que van a recibir esta ofrenda generosa de parte de ustedes, van a orar por ustedes con muchísimo cariño.
al haber visto la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Creo yo que una vez que nosotros podemos ver a una persona que en su debido momento nos hace una muestra de aprecio, de cariño, de honor, la palabra dice que nos honremos los unos a los otros. En cuanto a honra se refiere preferidos los unos a los otros. ¿Okay? Hay un mandamiento por parte de Dios. Acabamos de honrar a María por 19 años de trabajo. O sea, esto es necesario para nuestra alma y para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos la dio. Él nos dio a esta hermana con todos esos dones y talentos, y nosotros estamos agradecidos con Dios porque todos, no únicamente aquí adentro, sino afuera también, se vieron afectados por ella. Y le damos gracias, y de esa manera nosotros, los unos a los otros, nos damos las gracias. Le damos gracias a Dios por el hermano, por la hermana. Bendecimos a Dios por el don en la persona, y en ocasiones decimos, hijo, me gustaría ser como él, o me gustaría ser como ella. Es bueno, porque la palabra de Dios dice que sí imitemos a aquellos que tienen más tiempo, más gracia que nosotros, sí es bueno, pero nunca, hermanos, se nos vaya a olvidar una cosa. Nuestro modelo siempre va a ser el Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros vivimos la vida cristiana, tenemos que tener el cuidado de nunca llegar a pensar y decir, ya la hice. Ya soy un cristiano tan piadoso que creo que me parezco tanto a Pablo que soy como él. Hermanos, la palabra de Dios dice lo siguiente, dice, mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, nosotros, puesto que somos recipientes de tanto favor de Dios, tenemos que seguir teniendo esa mentalidad de que Dios es tan bueno con nosotros porque estamos sumamente necesitados. Constantemente nosotros nos debemos de abordar la presencia de Dios diciéndole, Señor, yo te necesito. Yo tengo hambre y sed de ti, Señor. Ven y satisface mi alma. Lléname con el poder y presencia de tu Espíritu Santo, de tal manera que mi respuesta a ese favor sea que yo continúe glorificando tu santo nombre más y más. Ese es el llamado que nosotros tenemos por parte de Dios. Y nos lleva a que nosotros sepamos cómo hacer uso de los dones y talentos y virtudes que Dios nos ha dado, ayudarnos a entender que no es para que nos quedemos con ello, es para que lo demos a alguien más. Hay una parte curiosa que el Señor Jesucristo menciona acerca del uso de los bienes materiales en cuestiones del evangelismo. Dice Lucas 16:9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Nosotros hacemos uso, o debemos de hacer uso, de todos nuestros recursos para ver de qué manera logramos alcanzar a alguien que no conozca al Señor Jesucristo, y que cuando lleguemos al cielo, ahí estén. Personas que hacen por nosotros cosas que nos deben de llevar a preguntar, cosas que nosotros hacemos por los demás, que los deben de llevar a preguntar, ¿y tú por qué haces eso? Les he platicado en alguna ocasión que de las primeras veces que yo empecé a ver a cristianos de los cuales me burlaba, un joven compañero mío de la escuela me dio la mitad de su lápiz. Nomás que ya me había dado varias cosas, y llegó el momento en el que le tuve que preguntar, le dije, oye, ¿por qué eres así? ¿Y por qué haces estas cosas? Yo bien terrible, de chavalillo, aunque no lo crean, pero terrible. Y me dijo esto, me dijo, porque Cristo vive en mí. Le dije, ¿qué? Dijo, Cristo vino a dar su vida por mis pecados y por los tuyos. Me llevó lógicamente a preguntarle, ¿qué era eso? Y estaba yo tan cegado,
le di un ride a su casa, me explicó el evangelio de la escuela a su casa y no le entendí nada. Le dije, discúlpame, le dije, no sé de qué me estás hablando, le dije. Que los pecados y que Cristo y que la cruz y que sus... Le dije, no sé de qué me estás hablando. Gracias, me dijo, me fui. Y eventualmente ahí fue donde el Espíritu de Dios empezó a afectar mi vida. Por la generosidad de un joven que me dio un lápiz. O sea, yo tenía el pelo largo aquí, o sea, era para decirle, no es payasillo, hombre, pues quédese con su lápiz. Terrible. El día que invitaron al salón en el que yo estaba, todo el salón a que fueran a un evento cristiano, a mí no me dieron invitación porque me tenía miedo la chica. Me brincó. Tuve que pedirle a la persona de enfrente que le diera un papelito. A mí no me dieron papelito. Al de atrás le dieron papelito. A todo el salón le dieron papelito menos a mí. Dije, oye, ¿qué es eso? Yo con una desesperación en mi corazón por saber de Dios. Estaba yo desesperado. Había tenido una experiencia con Dios. Y lo pido y me lo dan. Y era un evento cristiano. Gracias a Dios, porque el compa de enfrente me prestó su papelito. Pero esta terrible no me dio mi papelito. Y fui el único de ese salón que fue a ese evento. Nadie fue, más que yo. Y que predicaron el evangelio, ¿quién quiere entregarle su vida a Cristo? Yo fui el primero de todo el auditorio en levantar la mano. Y dijo el predicador, allá está un joven. ¿Y alguien quiere pasar a recibir entregarle su vida a Cristo? Yo no sabía, yo pasé al frente y una persona me dijo, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? Le dije, mira, no sé qué es eso, le dije, pero se la quiero entregar. Oraron por mí, el Espíritu Santo me llenó con su presencia. A partir de ese momento, mi vida cambió. Porque una persona mandó a hacer un papelito, gastó dinero, y con ese papelito que no me dieron, alcanzaron mi vida. La pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros para alcanzar con nuestras riquezas, aunque no son injustas? Está hablando de otra cosa. Pero ¿qué hacemos nosotros para alcanzar a alguien más? Lógicamente hoy hemos mandado a hacer unas invitaciones ahí para el puente. Se ha invertido dinero que ustedes han puesto aquí para que se hagan esas invitaciones. Se les va a dar una cena, se les va a atender, se les van a dar materiales pagados por todos nosotros. Estamos invirtiendo ese dinero, estamos dando de lo que a nosotros nos ha dado el Señor para alcanzar personas con el Evangelio. Nosotros estamos buscando cómo responder a Dios, y en esta última parte termina el apóstol en el versículo 15 con la mayor de las gratitudes. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Dice Pablo, gracias a Dios por el don de Dios que no podemos describir. Gracias a Dios por su amado Hijo Jesucristo, que es la prueba, la manifestación más hermosa, poderosa, necesaria para que el hombre sepa cómo puede llegar a Dios. Alguien diría en una ocasión, ¿cómo es posible que nada más haya un camino para llegar al cielo? Citando Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y diría un teólogo, que ya está con el señor R.C. Sproul, decía, la pregunta no es cómo es posible que haya nomás un camino. La pregunta es, ¿cómo es posible que haya un camino? ¿Cómo es posible que Dios nos haya abierto la puerta al cielo? A este Dios santo, puro, perfecto, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, ¿cómo es posible que a este Dios santo Dios nos haya dado el privilegio no únicamente de saber que podemos llegar a Él, sino que hemos sido los recipientes de su bondad? Por eso dice Pablo a título personal, gracias Dios por tu amado Hijo Jesucristo, que nos enviaste envuelto en pañales.
llegaron los reyes a adorar, llegaron los pastores a ver la gloria de Dios brillando sobre ese pesebre. Y aquí es donde el apóstol Pablo termina esta sección y dice: gloria, gracias Dios por tu incomprensible bondad, de que está dándonos y no para de darnos, pero nos ha dado el don inefable de Dios. El Dios que nos permite abordar su palabra y que podemos ver de las oraciones de Pablo, donde dice: yo no dejo de orar por ustedes, para que les abra los ojos y les dé entendimiento y puedan conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que conozcáis la anchura y la profundidad y la altura y la longitud de ese amor por ti. Esto es de lo que se trata el que Dios nos dé a nosotros, de que nos ha dado para su gloria, para la honra de su nombre, quien habiendo perdido todo, el Señor Jesucristo dejó su gloria y vino y se hizo pobre, habiéndonos dado todo, y que nos enseña de esa manera a nosotros no tener miedo de dar nuestras vidas, lo que tenemos, lo que somos, que nos podamos desgastar nuestras vidas para la gloria de Dios. Que no seamos poquiteros, que no seamos mezquinos a la hora de que damos de nuestro tiempo, de nuestro cuidado, de nuestro afecto, de nuestro dinero, de nuestra paciencia, de nuestro amor, que no seamos mezquinos. Que aprendamos, así como el Señor Jesucristo vino y dio absolutamente todo por nosotros, el cual pudiéramos decir, lo perdió todo, lo dejó todo, pero por esa obediencia, Dios le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre, para que el día que él regrese, toda rodilla se doble y diga: él es Jesús. Él es el Señor, Dios, Rey del cielo y de la tierra. Y hermanos, nosotros, en esta encomienda por parte de Dios, como dice su nota, nunca el creyente se habrá de padecer más a Dios que cuando damos. Y fue el Señor Jesucristo quien, al haberse entregado y habiendo dado su vida por nosotros, lo perdió todo y de esa manera también ganó todo. Un nombre sobre todo nombre. Dice Romanos 8:32 ahí en sus notas: si Dios no eximió, no se guardó ni a su propio Hijo, no se quedó con él, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios Padre ya nos dio a su Hijo Jesucristo, hermanos, hermanas, ¿qué más no nos dará? Con él viene todo el paquete de toda la riqueza, de toda la gracia y cuidado de Dios por nosotros, de tal manera que si algo nos debe de caracterizar es ser gente agradecida, llena de gozo y satisfacción porque tenemos todo, para que sobreabundemos en el dar, en entregarnos, en vivir para Él. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque así en esa última nota que está ahí, dice: porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. Porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que está sobre la faz de la tierra, todo lo que está en el cielo, todo lo que está debajo de la tierra y debajo del mar, todo absolutamente es de Él. Y merece y debe, hermanos, hermanas, debe de recibir toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud hoy. Y como dice 1 Timoteo 1,
por los siglos de los siglos. No por algunos años en los que tú tal vez seas cristiano y te pasan cosas en la vida que luego te apartan de Dios. Te voy a decir una cosa. Si tú te encuentras débil en tu fe, que es algo común, dice la palabra que seamos cuidadosos con los débiles en la fe, el consejo será el siguiente: busca ayuda. Busca consejo, pon una cita con algún pastor que te ayude. Oye, yo batallo con esto, queremos servirte. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya nos encargó que hiciéramos eso por ti, que cuidáramos de ti, y nosotros, como hemos sido recipientes de la gracia de Dios, queremos bendecir tu vida. Y queremos poner en práctica, no únicamente como pastores y líderes de grupos de casa y líderes de ministerio, sino simple y sencillamente como cristianos, el darte un tiempo para orar por ti. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, queremos continuar dándote gloria y honor hoy y por los siglos de los siglos, pues nos has permitido escuchar de este elemento tan importantísimo en tu palabra, que tiene todo que ver con dar. Pues todo esto parte de ti, Señor, de que nos has dado a tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Y todos nos ponemos de pie y decimos, ¿qué decimos? Amén.